La palabra sobrenatural lo único que significa es algo que está por encima de lo natural. Y todo lo que está por encima de lo natural es sobrenatural. O sea, sobrenatural significa lo que pasó de lo natural y se fue por encima de lo natural. Sencillo. El mundo espiritual pertenece al área sobrenatural porque está por encima de lo normal. No se puede percibir humanamente. No se puede entender humanamente. El mundo espiritual no se puede comprender humanamente. No se puede discernir humanamente. Las cosas espirituales han de discernirse, dijo Pablo, espiritualmente. Las cosas espirituales han de discernirse en el espíritu. Por eso hay gente que no entiende muchas cosas porque está humano, está carnal. Y usted dirá, predicador, ¿humano por qué? Dios te bendiga, Dios te guarde el día de hoy. La paz de Dios sea contigo, con los tuyos, que la bendición de Dios alcance tu familia, que el poder del Espíritu Santo alcance tu vida. El día de hoy ya tuviste el contenido, ya viste esta portada, es interesantísimo el tema llama la atención, el tema es llamativo. Quiero que compartas este video, quiero que le des like, quiero que comentes para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar el video y esta información, esta revelación tan pura, tan especial de Dios, no se quede en nosotros, no se quede en 500 personas, en 2000, en 3000, sino que le llega a cientos de miles de personas. ¿Qué cientos de miles? A millones de personas que se han impactado con esta palabra y reciban el conocimiento de Dios y reciban esa palabra tan hermosa que podemos compartir el día de hoy. Por gracia y misericordia de Dios, le comparte con ustedes su hermano pastor Miguel Mateo, siervo de Dios por su misericordia, siempre tratando de hacer la voluntad de Dios, siempre haciendo el intento de llevar un contenido especial, un contenido del Espíritu, un contenido de revelación, un contenido cargado de la palabra de Dios, dirigido siempre por el Espíritu Santo. Siempre en este lugar, en esta plataforma, tenemos el interés, tenemos la intención de ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Nunca nosotros queremos llevar algo por nuestro propio bien o por nuestra propia ideología, sino por la intención del Espíritu Santo, guiado por Él para tener los resultados del Espíritu, no los humanos, sino los resultados que el Espíritu Santo quiere que nosotros de alguna manera tengamos. Por eso nos gozamos de manera especial y vivimos tratando de educar según la mejor luz del entendimiento de la palabra, educando a las personas en el conocimiento de la verdad, educando al pueblo en el conocimiento de la verdad y de la palabra del Espíritu de Dios, para que la gente tenga conocimiento y tenga revelación. Ahora, ya ustedes han visto videos anteriores, han tenido la experiencia, han visto estos videos y se ha compartido mucho, pero yo quiero hablar el día de hoy de lo que tiene que ver con las visiones y el mundo espiritual, el acceso, las visiones y el mundo espiritual. En un video anterior, en un video por ahí les conté que cuando Dios crea al hombre, en la creación del hombre, el hombre es creado con sus sentidos espirituales abiertos, sus sentidos espirituales despiertos, sus sentidos espirituales todos activos. Todos los sentidos espirituales del hombre estaban funcionando de manera perfecta, de manera orgánica, pero que cuando el hombre cae de la gracia, cae de la presencia de Dios, automáticamente el hombre se le cierran los sentidos espirituales y pierde esa conexión constante, continua con Dios y entra a lo que es una ceguera de lo que es el mundo espiritual. Le dije en un video anterior, les repito, el mundo espiritual es un tema de realidad que tenemos que tocar. Es un tema del cual tenemos que hablar. Es un tema que no podemos olvidar. La gente no puede olvidar lo que es el mundo espiritual. La gente no puede ignorar la palabra mundo espiritual. Sé que a mucha gente cuando se menciona la palabra mundo espiritual, la mente se le mueve, se le desencajan algunos asuntos y dicen mundo espiritual, están hablando cosas muy raras. ¿Qué es lo que es eso? La Biblia lo que habla de salvación, de la misericordia, pero el mismo Cristo tuvo que hablar del mundo espiritual y tuvo que hablar del príncipe de este siglo y habló del príncipe de la potestad del aire y refirió muchas cosas refiriendo al mundo espiritual. Ahora, hay dos facetas del mundo espiritual y el mundo espiritual opera en dos reinos. Hay dos reinos que operan en el mundo espiritual. Este es el reino de las tinieblas, el reino de la maldad, el mundo espiritual. Dice la Biblia que el príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. O sea, le ha cegado. Si hay algo que el diablo ha atacado y que el diablo ha tratado de robar a la gente es
la visión, que la gente no tenga el conocimiento, que la gente no pueda ver, que la gente no pueda percibir por sus ojos, por su vista, lo que es el conocimiento del mundo espiritual, las estrategias, la forma en la que el mundo espiritual trabaja, como los demonios operan y atacan a la gente, como los espíritus tienen a la gente oprimida, como hay tantos espíritus que tienen a la gente totalmente tomadas y secuestradas en lo que son opresiones de maldad. Por eso nosotros tenemos que hablar de esto y referirnos al mundo espiritual como el mundo invisible, aquella parte que existe o coexiste con nosotros, que es antes de nosotros, porque el mundo espiritual es antes de nosotros. Primero fue creado los cielos, como dice la Biblia, que en el principio creó Dios los cielos y las tierras. El Génesis, hay un relato ahí que en el relato se ve que está todo junto, pero en el contexto histórico profundo, el trasfondo de la palabra, hay miles de años entre una cosa y otra. Dice que fue creado el cielo y luego la tierra. Entonces el cielo es el que representa esa área espiritual, esa área que nosotros no podemos conocer, pero que sí es real, que existe, que se puede palpar, que es tangible, que es existente, que mucha gente quiere ignorar, la parte sobrenatural. Dijimos que el mundo espiritual está dividido en dos áreas y el reino de las tinieblas es uno de ellos y el reino de Dios o el reino espiritual o el gobierno de Dios, que es lo que existe. Ahora, ¿dónde operan los demonios? ¿Dónde está su base de operación? ¿Dónde controlan los espíritus? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde se mueven? La Biblia habla, Salomón hablando de tres cielos. La Biblia dice, los cielos, he aquí los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden contener. Hablando Salomón en una oración, cuando erigió el templo, dijo esto, refiriéndose a que hay la existencia de tres cielos. Voy a explicar esto de manera textual. El primer cielo, que es el que pertenece a nosotros, donde está la lluvia, donde está el viento, el primer cielo, que es la atmósfera que nosotros conocemos, el primer cielo, que es la atmósfera en la que nosotros vivimos. Ese es el primer cielo que nos pertenece a nosotros, los seres humanos, por donde vuelan los aviones. Ese cielo que pertenece a la atmósfera, ese cielo que es nuestro cielo, en el cual nosotros conectamos y vemos. El segundo cielo, que es de donde se desprende toda la operación diabólica. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. ¿Dónde está ubicada la región celeste? ¿Cuál es la ubicación de la región celeste? ¿A dónde queda eso? Pablo habló de eso y dejó algo en el aire, dejó algo ahí y la gente se pregunta, ¿dónde queda las regiones celestes? ¿A dónde está eso? ¿Cuál es la ubicación geográfica? Hay un punto en el GPS donde podamos encontrar lo que es la operación diabólica. Hay un punto en el GPS donde podamos percibir y decir, los demonios están allí, operan en los cuerpos, pero su base de control, su base de operación está en las regiones celestes, que es esa parte la que nosotros conocemos como el segundo cielo. Es donde operan todos los espíritus inmundos, es donde opera toda la hueste espiritual de maldad, de donde se trabaja toda la operación diabólica, demoníaca que está controlando en la tierra, donde se gestan todos los planes, toda la tecnología, todo el entretenimiento, toda la maldad, todo el homicidio, todos los robos, los hurtos, las maldades del mundo, se gestan desde allí y se hacen manifiesta en lo que es el plano físico. Allí estamos conociendo un poquito más del mundo espiritual, pero yo quiero hablar de las visiones. Cuando el hombre de Dios o el hombre creado por Dios, Adán, peca, pierde ese primer factor sensible que es la visión, los ojos. El hombre pierde la facultad, la forma de ver. El hombre pierde ese contacto hacia el mundo espiritual. Era normal, era simple para el hombre ver ángeles, ver visiones, pero el hombre no la ve. Entonces yo quiero hablar de las visiones sobrenaturales, las visiones y el mundo espiritual. Los ojos son las ventanas al mundo espiritual. Los ojos son las aperturas que nos permiten ver lo que tiene que ver con el mundo espiritual, la visión. Pero cuando yo te hablo de visión, no te estoy hablando de los ojos físicos, no te estoy hablando de la visión humana, porque hay un profeta de Dios llamado Ahías
que aunque perdió la vista humana, dice la palabra que cuando vino la mujer de Jeroboam, él le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? Diciéndole él: yo tengo los ojos humanos cerrados, pero los ojos espirituales están abiertos. Tengo mis ojos humanos cerrados, pero mis ojos espirituales están completamente abiertos. Quiero enfatizar con esta área, porque nosotros cuando pensamos y hablamos de visiones, creemos que la visión la estamos viendo con estos ojos físicos. Usted no ve visiones con estos ojos. Cuando usted está viendo visiones, le está viendo con los ojos del alma, con los ojos espirituales, que a Adán se le cerraron, y nosotros todos los humanos nacimos con los ojos espirituales cerrados. Mi alma alaba a Dios. Nosotros los humanos nacemos con los ojos espirituales cerrados. Nacemos con los ojos espirituales cerrados porque perdemos el contacto con Dios. Job capítulo 33 nos revela algo acerca de la visión. La visión es la manifestación que Dios utiliza para tratar de hablar al hombre o mostrarle al hombre propósito, acontecimiento, lugares, momentos y tiempo. La visión son utilizadas por Dios para revelarle al hombre su voluntad, su palabra, voluntad, revelarle el futuro, revelarle lo que está pasando actualmente. La visión nos da un acceso al futuro, al conocimiento de las cosas que van a pasar. Voy a leer el capítulo 33, el verso 14 de Job. Dice aquí: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Job, revelando la manera de Dios interactuar con el hombre, dice: mas sin embargo, Dios en una o dos maneras habla al hombre, pero el hombre no entiende. Por sueños, una de esas partes, por sueños de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Vemos que dice que Dios habla a los hombres en una o dos maneras. Habla a Dios en sueño y en visión. Voy a utilizar estas dos. Primero la visión, porque Dios le habló a sus profetas, le habló a sus hombres, le habló a sus ungidos a través de visión. Le mostró lo que Moisés vio en la zarza cuando ardía, que él vio la zarza que ardía y la zarza no se consumía. Moisés dijo: iré yo y veré esta gran visión. Dios le habló en visión, Dios le reveló en visión el poder de las visiones y el mundo espiritual. Las visiones tienen una importancia más allá de la que nosotros los cristianos le damos al día de hoy. Nosotros le damos una importancia muy pobre a la visión. Le damos una importancia muy pobre. No le damos la importancia que tiene la visión para Dios y para lo que es relevante en el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios habla con el hombre en visión. Dios se revela al hombre en sueño. Y en estas visiones Dios revela su voluntad y revela el consejo. Cuando hablo de consejo, Abasera Maya Shanda, hablo de la voluntad de Dios. Dios se reveló a José en sueño y le mostró a José en sueño lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar con él, y le reveló a José en sueño y por visiones lo que era concerniente con su vida. José, al igual que su padre Jacob, también tuvo sueño. Jacob soñó con una escalera que subía, que bajaba, y ángeles descendían y ángeles subían. Y dice que hubo una gran visión. Tuvo Jacob. Los hombres de Dios pueden hablarte de visión. Los hombres de Dios te hablan de revelación. Los hombres de la antigüedad, ellos sí saben hablar de lo que es visión. Y los primeros contactos de Dios con el hombre fueron a través de visiones. Los primeros contactos de Dios con el ser humano fueron a través de revelaciones, por sueños, por visiones. Los sueños y las visiones
son portales o puertas al mundo espiritual para conocer los propósitos de Dios. Dios, de alguna manera, teniendo dificultad para tratar con el ser humano porque es carne, entonces en esa parte espiritual del alma, cuando el hombre está descansando, que su cuerpo está en reposo, su alma está en un estado de un sueño, que cuando nosotros hablamos de sueño, hablamos de la facultad que tiene la gente para dormir, pero el alma que está en nosotros, pegada, ligada a esta carne, a esta humanidad, es eterna, lo cual no necesita dormir, pero el cuerpo humano necesita descansar. Entonces Dios creó lo que es el sueño, un estado en el que el hombre se mantiene despierto en una realidad, pero su cuerpo físico está durmiendo. Hello, quiero hablar esto claro para que usted lo entienda. Y mientras el cuerpo está durmiendo, mientras el cuerpo físico está en reposo, el alma está en actividad. El alma está mirando, está viendo, está hablando y está conectándose con cosas. Gloria a Dios. Muchas veces los sueños son el reflejo de lo que vivimos en el día, pero otras muchas veces son la muestra inequívoca de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, del deseo de Dios de revelarnos algo en un momento determinado. Cuando hablo de visión, hablo de la manera de Dios revelarse. A José se le apareció el ángel Gabriel en visión y le digo: yo soy el ángel Gabriel que está delante de Jehová. No temas en tomar a María como tu esposa y no la deseches, porque lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. Y otra visión le va a María y a María le dice: María, llena eres de gracia, Dios te ha escogido por encima de las mujeres, te ha dado gracia y te ha puesto en gracia y te ha escogido para que tú seas la que tengas la facultad de llevar en tu vientre al Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá y tendrás y alumbrarás y tendrás un hijo y le llamarás su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Una visión que viene con instrucción, una visión especial le fue a Moisés. Dadas visiones también le fueron dadas a Abraham, revelaciones y visiones le fueron dadas a los hombres de la Biblia que conocemos, recibieron visión, vieron visiones. Esto lo estoy diciendo para la gente que quiere contradecir todo lo que tiene que ver con la Biblia y no quiere nada que ver, no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Y cuando hablamos del término mundo espiritual o la palabra sobrenatural, dicen que la palabra sobrenatural es diabólica. La palabra sobrenatural lo único que significa es algo que está por encima de lo natural, y todo lo que está por encima de lo natural es sobrenatural. O sea, sobrenatural significa lo que pasó de lo natural y se fue por encima de lo natural. Sencillo. El mundo espiritual pertenece al área sobrenatural porque está por encima de lo normal. No se puede percibir humanamente. No se puede entender humanamente. El mundo espiritual no se puede comprender humanamente. No se puede discernir humanamente. Las cosas espirituales han de discernirse, dijo Pablo, espiritualmente. Las cosas espirituales han de discernirse en el espíritu. Por eso hay gente que no entiende muchas cosas porque está humano, está carnal. Y usted dirá: predicador, ¿humano por qué? Porque todavía está muy ligado a lo que es la naturaleza caída adámica. El Adán que perdió la conexión con Dios. El Adán que perdió la voz de Dios en el huerto, que perdió el contacto directo, se conectó a lo que era la naturalidad. La naturaleza caída no quiere nada con la revelación. La naturaleza caída no quiere nada con lo que es el misterio del mundo espiritual. No quiere nada con lo que es las visiones y revelaciones del mundo espiritual. Naturaleza caída, no le hable de eso. Pero a los Adán de este tiempo, que son según Cristo, que si hay alguien que vino y mostró y reveló aspectos del mundo espiritual que nadie conocía, fue nuestro Señor Jesús. Ustedes dirán: nada más hablan de cosas sobrenaturales, de espíritu. Si hay alguien que reveló el movimiento de los espíritus en la tierra, fue Jesús, el Hijo de Dios. Si hay alguien que manifestó
la operación diabólica de la tiniebla fue Jesús, el Hijo de Dios. Si hay alguien que trajo y manifestó toda la amalgama de operaciones espirituales y la mencionó y dijo que las tinieblas y que el príncipe de este siglo y que Belcebú, y que vemos que empezó a confrontar y a preguntarle los nombres, ¿cómo te llama, Legión? A manifestar el mundo espiritual, que para mucha gente que vivía en ese tiempo, muchas de las cosas que ocurrían eran normales. Pero la visión nos permite conocer la operación del mundo espiritual. La visión nos permite ver cómo opera el mundo espiritual, cómo se mueven algunas cosas en el mundo espiritual, cuál es la manifestación de algunas cosas en el mundo espiritual. Dios mío, yo siento a Dios. Yo siento a Dios porque siento que hay gente que se le van a abrir los ojos el día de hoy. Siento que hay gente que el espíritu se le va a conectar con lo sobrenatural y van a decir, voy a dejar de vivir desconectado de la visión y voy a empezar a conectarme a lo sobrenatural. Si hay algo que permite la visión, es la oración. Cuando entramos en contacto con la oración, nuestra parte humana va desapareciendo y nuestra parte espiritual empieza a emerger, empieza a subir, empieza a conectarse. ¿Por qué el hombre, cuando tiene visiones, cuando tiene ese contacto con Dios, siente en su ser un sentimiento, siente en sus emociones un choque tan profundo que no sabe cómo describir? Porque el hombre se está reencontrando con su naturaleza, se está reencontrando con su diseño original. Sepa bien que el ser humano está viviendo en esta tierra, pero mucha gente, como dicen los científicos no se equivocaron ahí. Dicen los científicos que no sé si es que los seres humanos usamos el 5% del cerebro. Hay 95% del cerebro que está dormido. Esa parte, ese porcentaje del cerebro que está dormido, no es más que aquella parte que Dios apagó, que Dios desconectó. Siento a Dios. Esa facultad de que Dios le apagó al hombre. Cuando el hombre peca en el huerto, el hombre se desconecta y esa parte de su cerebro, que era la que le daba conocimiento, visión, la que le daba facultad para hacer cosas inimaginables. Porque la Biblia dice que Adán le puso nombre a todo lo que hay en la tierra. Lo que está en el cielo y lo que está debajo del agua rompe. Significa pues, y podemos decir que entonces Adán entró debajo del agua y le puso nombre al tiburón, a la ballena, le puso nombre a cada animal debajo del agua, le puso nombre a los monstruos marinos. Dice la Biblia, le puso nombre a cada animal, lo llamó por su nombre. Creo que hay cosas del mundo espiritual, hay cosas de la sobrenaturalidad de Dios en el hombre que aún no podemos entender. La visión, dice Dios en Job, que Dios, tratando de interactuar con el hombre, le habla al hombre en visiones. Y usted dirá, pastor, yo he tenido muchas visiones de Dios. He visto visiones, he visto gente que se va a morir. He visto muerte. He visto cosas que van a pasar. He visto accidentes que van a ocurrir. He visto a catástrofe. Muchas de las cosas que están pasando hoy y que la gente está viendo son frutos de visiones, de manifestaciones. Dios en el capítulo 12 de Daniel le habló a Daniel y le mostró una visión. Y le mostró el avance, le mostró la ciencia y le mostró el mundo. Y le dijo, Daniel, el tiempo del fin se acerca. Sella las palabras del libro porque no son para ese tiempo. A Daniel, Dios le mostró en visión las bestias. Dios le mostró en visión tantos acontecimientos, en visiones. O lo que nosotros llamaríamos
esa transfiguración o esas experiencias sobrenaturales, éxtasis. Hay gente que ha tenido eso porque Dios de alguna manera trata de conectarlo con su llamado. Trata de conectarlo con su propósito. Trata de conectarlo con la palabra. Las visiones siempre serán positivas. Hay gente que ha tenido y tiene visiones de las dos áreas. Y hay otro que hasta el momento solamente está teniendo visiones de demonios, de espíritu inmundo. Y es que el mundo entero, hermano, está minado de la operación diabólica. Los espíritus están gobernando a los seres humanos. Los espíritus están en los cuerpos, están gobernando. Hay muchas películas, hay muchos documentales que nos han tratado de revelar, de mostrarnos lo que es la operación diabólica en el mundo, la operación espiritual, y nos muestran que detrás de este mundo visible hay un mundo invisible completamente lleno de espíritus que están trabajando, que están movilizándose, que están actuando, que están dañando, que están interrumpiendo, que están atacando y afectando el mundo natural. Y muchos de los reflejos de las cosas naturales que vemos hoy son las manifestaciones de las cosas espirituales que se manifiestan continuamente, que se manifiestan diariamente en muchos de nosotros. El día de hoy quiero abrir tu espíritu y quiero que tus sentidos espirituales sean abiertos. Uno de los beneficios de las visiones, quiero hablar de los beneficios de las visiones, corta y brevemente, para irle dando fin a este video. Beneficios de las visiones muestran el futuro. En Apocalipsis, Juan revela todas las visiones de Juan fueron para el futuro. Son revelaciones para el futuro. A Juan le mostraron revelaciones para el futuro. La visión te da la conexión y te permite saber las cosas que van a ocurrir en el futuro. Otro beneficio de la visión es que las visiones te dan conexión hacia el propósito de Dios en tu vida. Hay gente que en visiones se ha visto predicando, se ha visto en una plataforma, en una multitud, en un estadio, se ha visto en visiones y después de muchos años esa visión se materializa. Yo recuerdo que tuve una visión cuando apenas era nuevo creyente. Me vi en una plataforma cerca de mi barrio predicando. Yo ni siquiera sabía todavía qué decía Juan 3:16, pero ya estaba teniendo la visión, ya estaba conectándome con esa visión, ya estaba viendo una visión espiritual. Ya estaba conectándome con esa visión. El Señor me mostró ese día. Me mostró ese día algo que después de muchos años yo iba a ver. Algo que después de muchos días se iba a manifestar en mi vida. Que era que yo iba a poder ver lo que iba a pasar en mi vida. La visión te permite, te muestran el propósito, te enseñan el diseño de Dios para tu vida. Incluso las visiones te muestran el futuro de otros. Las visiones te muestran el futuro de otros. Las visiones te muestran experiencia, te dan advertencia para otros. Vemos que Faraón tiene visiones y sueños. Y en sus sueños Faraón, dormido, ve como 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y 7 espigas flacas y 7 espigas gordas. Y en esta visión, el rey, el faraón, se turba. Y dice la palabra que la interpretación eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Dios le reveló el futuro a Faraón a través de un sueño en una visión. Dios también le reveló, algo pasó. Dios también le reveló a los siervos, a los profetas, las visiones del futuro. Le reveló a los hombres de Dios las cosas que iban a ocurrir. A José le reveló su futuro a través de un sueño en visiones. Le reveló, porque hay sueños naturales. Los sueños naturales son aquellos sueños que pertenecen a lo que nosotros llamaríamos en lo humano el subconsciente. Y en el subconsciente nosotros
reflejamos lo que vivimos diario. Pero hay sueños que son espirituales. Hay sueños que usted lo siente tan fuerte que usted se queda impactado, que le impactan. Hay gente que ha tenido visión del fin del mundo. Hay gente que ha tenido visión de la venida de Cristo. Hay gente que ha tenido visión de cómo la gente se eleva. Una vez recuerdo que tuve un sueño cuando yo estaba pequeño. Y en ese sueño pequeño, recuerdo que yo veía como toda la gente se estaba yendo en el aire. Y yo recuerdo que yo también empecé a elevarme y veía a la gente elevándose en el aire. Y que nos alejábamos hacia arriba. Y que el mundo se estaba haciendo pequeño. Y que las casas se ponían más pequeñas cada vez. Ay, ay, ay. Siento a Dios en este día. Y ese día, esa visión, en ese sueño yo me impacté, me turbé y dije, wow, tremendo. Vi eso y eso me turbó. Eso me impactó. Y recuerdo que desperté, pero desperté asustado. Desperté espantado. Porque si una de las cosas que producen las visiones y los sueños es que tú cuando regresas de ahí, regresas espantado, asustado. Regresas así. Porque eso te lo permite Dios en tu espíritu. Para darte a entender que es una visión que estás teniendo. Otra de las cosas que traen los sueños o las visiones es que las visiones te permiten conocer a Dios. Dios en visiones se les reveló a la gente para que lo conocieran primeramente. En las visiones se les reveló para que la gente le conociera, para que la gente supiera quién es Él, para que la gente tuviera un conocimiento de Él, profundo, claro y tangible. Las visiones son hermosas. Y yo sé que la gente va a empezar a escribir, a comentar. Y yo espero su comentario en estos videos. Y yo espero que ustedes comenten, que expliquen. Porque Dios nos va a hablar el día de hoy. Dios nos va a ministrar el día de hoy. Y nos va a mostrar lo excelente y lo poderoso de las visiones. Las visiones sobrenaturales. Las visiones son el acceso al mundo espiritual. Son uno de esos accesos que tenemos continuamente a lo que nosotros le llamamos el mundo espiritual. Las visiones nos dan ese acceso constante, continuo al mundo espiritual. Nos revelan el mundo espiritual, nos enseña el mundo espiritual, nos revelan la voluntad de Dios. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso nos revelan los sueños y las visiones. Dios de manera especial quiere ministrarnos, quiere enseñarnos, quiere darnos la bendición de que podamos conocer, tener visiones del mundo espiritual, tener conocimiento del mundo espiritual, tener experiencia. Hay gente que está pidiendo experiencia. Y te voy a dar luego en otro video las claves principales, cómo tener acceso al mundo espiritual. Te voy a dar los tópicos, cómo tener un acceso constante al mundo espiritual. Porque una visión es un acceso al mundo espiritual. Una revelación es un acceso al mundo espiritual. Pero la Biblia dice que cuando oramos, ayunamos y buscamos a Dios en santidad, tenemos un acceso más constante, más tangible al mundo espiritual, más directo a lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Dios en visión quiere revelarnos su plan, su propósito, su amor y su voluntad. Dios te bendiga. He llegado al final de este video. Si te ha gustado este video, compártelo, comenta, deja tus preguntas allí. Pregúntanos, pastor, quiero saber esto de las visiones. Quiero saber un poco más del mundo espiritual. Quiero tener más acceso al mundo espiritual. Quiero tener más conocimiento. ¿Cómo tengo un acceso constante al mundo espiritual? Pastor, deje sus preguntas. Sus comentarios van a ser de bendición para poder nosotros darle continuidad a los temas que estamos haciendo el día de hoy para bendecir sus vidas. Dios le bendiga. Dios le guarde. El día de hoy se despide de ustedes su hermano pastor Miguel Mateo. Esto fue una entrega más de Excelencia Cristiana Televisión.
Dios nos ha bendecido. Dios bendiga las vidas a los hermanos. Dios bendiga a los profetas, mujeres de Dios, ministros, gente de fuego que está ahí conectado. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Que la paz de Dios sea con ustedes. Espero que en el nombre de Jesús este contenido haya llegado a ustedes. Dios le bendiga. Dios bendiga a toda la familia de Excelencia Cristiana Televisión. Roger Alcántara, este es un canal que nació en el corazón de Dios y que no va a vender su viña, que no se va a contaminar con la comida del rey y que se va a continuar conectando con el propósito y el llamado de Dios. Se despide de ustedes, su hermano Pastor Miguel Mateo. Fue un privilegio hablar con ustedes, conectarme aquí con ustedes. Dios les bendiga. Me buscan en todas mis redes sociales como Miguel Mateo Oficial. En Instagram, Pastor Miguel Mateo. En YouTube, Pastor Miguel Mateo. En todas mis redes. Que Dios te bendiga más. La paz de Dios sea contigo y con los tuyos el día de hoy.